Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. Feliz noche de martes para todos, espero que estén súper bien, que hayan tenido un feliz día. Qué bueno vernos de nuevo por acá. Como los que vieron el video de ayer, el directo de ayer, los que no lo han visto, los invito a que lo hagan. Estuvimos hablando sobre el edificio de la personalidad. Estuvimos hablando de la importancia de conocernos, de reconectar y de conocer las etapas por las que hemos pasado a lo largo de nuestra vida para poder entender, para poder transformar nuestras heridas y poder entender la importancia del sanar. Hablamos de que este edificio se construía de 4 pisos. Estábamos hablando del primer piso, que era el yo tierra, que era el piso donde aprendíamos a sentir. En esta etapa voy a hacerles como un pequeño resumen de ayer. Vivimos toda la etapa de la niñez de los 0 a los 7 años. En esta etapa necesitamos afecto, necesitamos compañía, necesitamos el amor y la compañía de nuestros padres. Hablamos del segundo piso, que es el piso donde hablábamos del yo soy. Aprendo. Hablamos del yo agua, que es el segundo piso. Este segundo piso era la etapa de la adolescencia, donde empezábamos a ver el mundo con nuestros propios ojos, a tener nuestros propios gustos, a poder definir qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, qué es lo que nos gusta. Cuando empezábamos a soltarnos un poquito de nuestros padres y en esta etapa necesitábamos su guía, ya no tanto su afecto, ya no tanto su compañía, sino que allí, en la etapa de la adolescencia, necesitábamos su guía, que fueran una guía, que nos acompañaran en ese proceso de descubrir el mundo. Nos quedaron faltando los 2 últimos pisos. Estos 4 pisos de la personalidad, recuerden que el libro de Ana Mar Orihuela nos los presenta como si fuera un edificio. Los que de pronto no han entendido un poquito, los invito a que vean el directo de ayer para que se pongan un poquito al tanto de por qué es importante esto. Cuando no nos conocemos, cuando yo no sé quién soy, es casi imposible que pueda sanar. Cuando no me permito mirar hacia adentro, cuando no me permito conocerme y mirar las etapas por las que he pasado a lo largo de la vida, independientemente de la edad que tenga, es muy difícil que pueda llevar a cabo un proceso de sanación. Para eso, los invito a que me acompañen hoy a hablar de los últimos 2 pisos que componen este edificio de la personalidad. Con este video de hoy finalizamos el análisis del libro Transforma las heridas de tu infancia. Solo nos queda faltando un ejercicio que es una meditación muy bonita para sanar esas heridas. Ese ejercicio se los voy a compartir el día de mañana en un formato video, entonces los invito a que mañana cierren conmigo este análisis. Vamos a hablar hoy de 2 pisos muy importantes de nuestra personalidad, de 2 partes muy importantes de nuestra personalidad, lo que pienso y de mi conciencia. Cuando me reconozco como una persona que tiene cosas pendientes por sanar, por aprender y por entender. Así que les doy de nuevo la bienvenida, otra vez como en los videos de hace como 2 semanas hacia acá. Qué pena la voz, pero todavía estoy como terminando de recuperarme de la garganta, entonces como que por ratos me da tos, como que por ratos como que la voz se me va para otro lado, pero bueno, ahí nos vamos acomodando de nuevo. Le doy la bienvenida a todos, espero que se queden hasta el final. Hoy también les voy a dejar algunas preguntas, al igual que lo hicimos el día de ayer. Este título es un título que no les coloqué adrede. Quiero que se hagan este planteamiento, que se hagan esta pregunta, que sean muy sinceros con ustedes mismos. Les he estado dejando en la pestañita de comunidad algunas preguntas, algunos cuestionarios, algunas encuestas, algunas imágenes para cerrar este tema de la transformación de las heridas de la infancia. Es muy importante que para poder reconocer si quiero sanar y cómo voy a sanar, me pregunte, me plantee qué tanto me conozco, porque si no me conozco, es casi imposible que sane, porque pues ni siquiera sé qué es
lo que me está haciendo daño. Los saludo por acá y empecemos a hablar del tercer piso, el yo aire, este aspecto mental, el adulto joven. Permítanme por acá. En este tercer piso, en este piso de aire, recuerden que hablamos de nosotros como seres humanos como si fuéramos una semilla. Entonces, pasamos por los dos primeros procesos, el yo tierra como niño, donde éramos una semilla que primero necesitábamos tierra. En la segunda etapa, la etapa de la adolescencia, era el yo agua, que era una etapa emocional. ¿Cómo nutro la semilla? La planto en la tierra y la nutro con agua. Ahora llegamos al tercer aspecto, el fluir. El adulto joven, en esta parte se trabaja el aspecto mental. Ese tercer piso de la personalidad es el piso del discernimiento, donde maduramos los procesos cognitivos y se fija una posición más pensante en la vida. Acá en este tercer piso, de si tuve una adolescencia donde me guiaron, donde me permitieron conocerme, donde pude encontrarme a mí mismo con lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero y lo que no quiero hacer de mi vida. En ese tercer piso, cuando ya me convierto en aire, cuando ya me convierto, cuando me permito fluir, por eso se elige este tercer elemento, aquí yo ya sé quién soy, yo ya sé para dónde voy. Soy consciente de que la vida tiene obstáculos, soy consciente de que hay momentos difíciles, soy consciente de que las cosas no van a salir siempre como yo lo deseo, pero en este tercer piso ya tengo claro quién soy, para dónde voy y los caminos que debo de tomar para eso. Biológicamente, esta etapa se establece desde los 15 hasta los 21 en el caso de las mujeres y los 24 en el caso de los hombres, ya que las mujeres maduran primero. A nivel neurológico se conforma la corteza prefrontal, parte del cerebro donde tienen lugar procesos más adultos, no movidos por las emociones, sino más bien por la razón. Las tareas de desarrollo en este piso son las tareas de desarrollo, lo que tenemos que trabajar en nuestra etapa de adultos. Primero, asumir la responsabilidad de la vida adulta. Segundo, configurar metas y alcanzarlas. Vivir las consecuencias de los actos. ¿Cuándo somos adultos? No somos adultos cuando nos vamos de casa. No somos adultos cuando papá y mamá no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. No somos adultos cuando tenemos un trabajo. Somos adultos cuando asumimos la responsabilidad por las consecuencias de nuestros actos. Nos convertimos en adultos cuando dejo de responsabilizar a los demás, y esto es un tema, como lo hablábamos ayer, que habían muchos adolescentes de 50 años y habían muchos niños de 60 años. En esa etapa, porque es importante conocer estas etapas, como lo hablamos ayer, muchas veces no sabemos en cuál de estos pisos, en cuál de estas etapas de desarrollo fue que se produjo una herida. Entonces, analizar nuestro comportamiento, tener claro quién soy yo, me va a ayudar a saber si estoy actuando como un niño, como un adolescente o si estoy actuando como el adulto que soy. El adulto, responsable de sus actos, responsable de su sanación, responsable de entender que lo que hacen los demás, lo que dicen o piensan los demás de mí, me afecta hasta donde yo lo permito. Que mi sanación, por más que yo vaya y reparta culpas y diga que es culpa de mi mamá, de mi papá, de mi abuela, de quien sea, es un proceso que me compete 100% a mí. Asumir una sexualidad responsable, desarrollar conductas adecuadas para la vida social, reconocer y aprender de los errores
establecer relaciones sentimentales significativas, aprender a autorregularme en varios aspectos de la vida, tener el control de mis impulsos y emociones, hacer planes y llevarlos a cabo y encontrar un lugar en el mundo adulto. Acá les dejo la primera pregunta que me gustaría muchísimo que ustedes reflexionaran sobre ella. Si gustan, me contestan acá en el chat o en los comentarios y ahorita al finalizar el video los leo. ¿Ustedes sienten que ya encontraron su lugar en el mundo? Y cuando hablo de su lugar en el mundo, no es un lugar físico. Ustedes como adultos, que estoy casi, digamos, voy a generalizar un poco, casi todos somos adultos acá, ustedes ya encontraron su propósito de vida, ya saben cuál es su propósito. Esta pregunta de quién soy, quién eres, abarca también tener claro si ya encontré mi propósito, si ya encontré mi lugar. Aquí en esta etapa de adulto se consolida la identidad que me acompañará siempre, más allá de los padres y lo aprendido hasta hoy. Nuestros padres no nos acompañan toda la vida. Y no estoy hablando, bueno, sabemos que tarde o temprano todos nos vamos a ir, ¿cierto? En algún momento nuestros padres van a fallecer, nosotros vamos a fallecer, nuestros seres queridos también van a partir. Pero es muy importante entender que todos salimos del nido. Tarde o temprano armamos nuestra propia vida lejos de nuestros padres. Entonces es muy importante tener una personalidad, construir y consolidar esa personalidad que empecé a desarrollar en la etapa de adolescente, que es lo que me va a acompañar toda la vida y que se construye con lo que he aprendido hasta hoy. Cuando les preguntaba ayer quién eres, cuando les decía que se plantearan esa pregunta y que fueran muy honestos entendiendo que ustedes no eran su nombre, no eran su profesión, no eran los hijos, los esposos, los padres, porque eso simplemente son identificaciones. Alguien me preguntaba en los comentarios que colocara un ejemplo de cómo se respondía esa pregunta. Y eso es algo muy personal. Hay personas que tú les preguntas, ¿tú quién eres? Y te responden a plena conciencia, yo soy amor. Y viven su vida desde el amor, en cada uno de sus actos, en cada una de sus palabras, en cada una de sus decisiones, tú ves que son amor. Entonces también es muy importante plantearse eso. ¿Qué tan responsables y qué tan, digamos, qué tan conscientes somos de que nuestra identidad no tiene nada que ver con lo que hicieron nuestros padres y que no podemos decir, yo soy así por mi papá, yo soy así por mi mamá, porque cuando asumimos la tarea y la responsabilidad del sanar, allí de ahí para adelante vamos solitos. Yo soy el responsable por lo que pasa en mi vida y yo voy a asumir ese compromiso de hacerme feliz, de hacerme exitoso, de hacerme merecedor. En este tercer piso de la personalidad se conforma el yo pienso, en un yo inteligente con mayor conocimiento en todos los niveles. Acá ya tenemos claro nuestros pensamientos. En esta etapa sé qué quiero, sé qué es lo que no quiero, qué es lo que debo de trabajar, cuáles son los aspectos de mi vida que están enredados. Acá empiezo a definir cuáles son mis sueños, para dónde voy, qué es lo que espero de la vida y qué voy a hacer para que esas cosas se hagan realidad. Aquí es muy importante discernir, abrir el mundo intelectual y tener modelos adultos inspiradores. También integras o rechazas los modelos y las alianzas con tus padres. En esta etapa de adulto joven te empiezas a dar cuenta que hay cosas pendientes por sanar. Acá integro o rechazo las alianzas con mis padres.
En el video que les compartí el jueves de la semana pasada, les hablaba un poquito sobre esas lealtades invisibles en el tema que estamos tocando en la pestañita de videos, que es donde les comparto información sobre constelaciones. Hablábamos de la importancia de revisar esas lealtades invisibles, como si cuando ya habíamos hablado en sanar las heridas de nuestros ancestros, habían pactos y creencias erróneas dentro de la familia, creencias erróneas de pobreza, patrones de enfermedad, y que esas alianzas invisibles se pasaban de un miembro de la familia a otro. En esta etapa que comprende de los 14 a los 21 años o 24 años en el caso de los hombres, es una etapa para empezar a integrar o a rechazar los modelos de nuestros padres. Los asumo como propios y digo, ok, esta forma de pensar de mis padres me sirve, son personas honestas y esta honestidad que me enseñaron es algo con lo que yo quiero seguir construyendo mi vida, o estas carencias o estas creencias de enfermedad y de pobreza son algo que no me van a servir y que le pertenece a ellos, entonces simplemente no lo integro. En el piso 2, los actúas, en el piso de la adolescencia, actuamos a nuestros padres manifestándolos. Y en este piso, cuando somos adultos, elegimos si repetimos o rechazamos para siempre, optando por otra visión y una manera diferente de hacer las cosas. El piso 3 es como si escribieras los códigos que te acompañarán siempre, las reglas y los valores. Es la etapa donde se estabilizan tus impulsos emocionales, tus cambios hormonales y todo el proceso físico del adolescente al joven se ha equilibrado. La razón domina más que el impulso. Puedes darte cuenta, elegir sin necesidad de tanta adrenalina. Estableces metas, tienes logros escolares, encuentras algo que te apasiona, diriges tu vida con base en lo que quieres desde una mayor conciencia. La escuela y todo lo que aprendes desde la secundaria hasta la universidad son importantes para el conocimiento y la edificación del piso 3. Los aprendizajes escolares son muy importantes en esta etapa. ¿Por qué? Toda esta información nos va a ayudar para estructurar nuestra disciplina, el conocimiento, el cumplimiento de responsabilidades, los logros y el desarrollo de nuevas habilidades. Así como también reconocer nuestras capacidades, observar lo que nos gusta y aprender de los errores. En fin, todo lo cognitivo es básico para madurar el piso 3, que nos permite aumentar nuestra visión de nosotros y del mundo. Muchas personas maduran en el piso 3 trabajando desde muy jóvenes, ya que no tienen la oportunidad de estudiar. Acá vamos a hablar de lo que ocurre cuando nos saltamos ciertas etapas. El trabajo y todo lo que aprendes en el mundo laboral, la administración de tu dinero, cumplir con horarios y metas a otro nivel, tener la libertad y el poder que da el dinero, son parte de las tareas del piso 3 de la vida adulta. Empezamos a convertirnos en adultos cuando nosotros empezamos también a aprender a hacernos responsables económicamente de nosotros mismos. Cuando ya tengo 20 años, tengo 10, bueno, acá en Colombia la mayoría de edad es a los 18, no sé en otros países cómo sea. Creo que en Estados Unidos es como a los 21, pero no sé mucho más de otros países y eso que es como por las películas. Em, que tú ya llegas a la mayoría de edad y dejas de ser una carga económica para tus padres y empiezas tú mismo a asumir la responsabilidad sobre tu vida. ¿Qué es lo que quiero? Entonces, si quiero estudiar, ¿cómo voy a empezar a ayudar para poder cumplir esa meta? ¿Cómo me voy a ayudar a mí mismo? Si quiero, no sé, tener un carro, entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? ¿Cómo voy a empezar a comprar mis propias cosas? Y voy asumiendo la responsabilidad por mi vida, por mis sueños y por los compromisos que hago conmigo mismo. Hay personas que maduran el piso 3 sin madurar uno o dos o ambos. Si tuviste padres que te exigían un comportamiento de adulto siendo muy niño, entonces activaste un piso 3 sin estar listo.
Cuando cuidaste a tus hermanos siendo niño, te hiciste cargo de ti mismo porque no tenías un padre que te cuidara y te permitiera crecer en paz. Cuando nos saltamos etapas porque no nos queda otro remedio, porque digamos, nuestros padres, siendo pequeños, nos exigían que no fuéramos tan niños, que no fuéramos tan infantiles, que es que un niño de 10 años ya no se comportaba de esa manera. Cuando esto se empieza a notar y se empieza a cristalizar, en el piso 3, en el piso, en este tiempo de edad, en este periodo de edad, de los 15 a los 21 años. Allí empezamos a ver cómo nos afecta si nos saltamos etapas. Si nos saltamos el piso 1 y nuestros padres no nos permitieron ser niños, esto se va a ver reflejado en nuestro piso 3. Si como adolescentes fuimos adolescentes que tuvimos que asumir responsabilidades económicas, siendo ya adultos, pues no vamos a ser espontáneos, nuestro círculo de amigos va a ser muy reducido, nos va a costar integrarnos con otras personas y todo esto va a ser consecuencia de no haber vivido correctamente el tránsito por nuestra niñez y nuestra adolescencia. Al no tener conformados el piso 1 y el 2 y saltar al adulto, te incapacitas. ¿Qué pasa cuando no se te permitió vivir tu niñez, cuando no se te permitió sentir y cuando no se te permitió entender y conocer quién eras? Te incapacitas para vivir los valores que desarrollaste en los pisos anteriores. Si desde niño tuviste que crecer rápido, es muy probable que tengas vacíos en los pisos 1 y 2 de la personalidad y toda la energía se vaya al 3, haciéndote una persona con muchas defensas. Entonces, ¿qué heridas desarrolla una persona que no se le permitió vivir su niñez? Qué pena. Que no se le permitió vivir su niñez y su adolescencia. Se convierte en alguien rígido, plano, serio, formal, racional, ordenado, estructurado, con poca espontaneidad y capacidad de ser flexible. Alguien que desarrolla la herida de injusticia. Cuando una persona no le han permitido desarrollar estos dos pisos anteriores, vivir su niñez como todos los niños deben de hacerlo, jugando, descubriendo el mundo, recibiendo amor, recibiendo compañía, recibiendo abrazos, recibiendo validación de parte de sus padres. Si no se le ha permitido ser un adolescente que explora el mundo siempre con el consejo y la guía y la compañía de sus padres, cuando no se le ha escuchado, cuando no se le ha permitido escuchar la música que le gusta, utilizar el tipo de ropa, conocer el mundo, tener dudas, tener preguntas, y no se ha sido un padre que acompañe este proceso, se desarrolla la máscara de injusticia que da la personalidad del rígido. Una persona que es muy difícil que haga algo espontáneo, una persona que le cuesta ser flexible, que es una persona que solo ve dos tonalidades, blanco y negro. Para esa persona no hay intermedios, para esa persona no tiene capacidad de asombro, esa persona es desconfiada, esa persona se exige, enferma su cuerpo, enferma su mente, porque tiene tanta, digamos, tanta necesidad de ser perfecto en todo lo que hace que se olvida de sí mismo. El gozo y la libertad del niño, la fuerza y la espontaneidad del piso joven están atrapados en este que se edificó rápido. Acá también nos dice que es muy importante tener en cuenta que las tareas de desarrollo de esta etapa son asumir la responsabilidad de mis elecciones y actos, cumplir con mis compromisos, desarrollar autonomía en mis actividades, asumir mayor responsabilidad, aprender y expandir mi mente con el conocimiento, desarrollar confianza en mis habilidades y reconocer mis recursos personales, tener una capacidad de autocrítica, ver mis errores y aprender de ellos,
estructurar mi tiempo, tener una atención selectiva y autorregulación. Empiezo en esta etapa de adulto a conocer qué me gusta, qué es lo que no me gusta, hasta dónde es que puedo llegar y qué es lo que puedo esperar de mí y de los demás. Desarrollar un piso joven sano depende mucho de la responsabilidad que nos den los padres, de la confianza en nuestras capacidades y del ejemplo que tenemos de ellos como adultos. Los padres, cuando son muy controladores y rescatadores, que eso también es un error, no irse a los extremos, todos los extremos son malos. Hay padres que o descuidan a sus hijos totalmente o hay padres que los sobreprotegen tanto que les hacen un daño. Cada persona debe aprender desde el amor y desde el ejemplo cómo hacer sus propias cosas. Pero si como padre le haces todo a tus hijos, no les enseñas, sino que tú les solucionas todo, cuando sean adultos, son esos hijos que no se van de la casa o que si se van de la casa todo el tiempo están regresando, que sus relaciones laborales y personales son un desastre porque saben inconscientemente o conscientemente muchas veces que siempre van a tener a sus papás que los van a rescatar. Los padres muy controladores y rescatadores no permiten asumir la libertad del piso aire a sus hijos y los condenan a una vida de dependencia como eternos adolescentes. Como padres en esta etapa, hay que propiciar que los hijos piensen por sí mismos, vivan sus equivocaciones y acompañarlos a aprender de los errores. Podemos crear un lazo adulto-adulto más que un lazo padre-hijo. Eso lo permite la comunicación y los espacios de convivencia en el mundo adulto. Por ejemplo, hablar de política, acompañarlo en un trabajo escolar, compartir experiencias laborales, generar una oportunidad de trabajo o una fuente de ingresos. Es importante que económicamente sientan la necesidad de generar sus propios recursos, por lo que no es recomendable que lo tengan todo. Como padres, llega una edad, acá nos dice que es de los 15 hacia adelante, donde podemos empezar a delegarle a nuestros hijos responsabilidades en las tareas del hogar. No se trata de que le vamos a decir, no, es que usted tiene que aportar económicamente porque obviamente pues es imposible, ¿no? Pero sí empezar a enseñarle que todo conlleva un esfuerzo. Entonces, en la casa, entonces, si por ejemplo nos dice que si tenemos un trabajo y podemos llevar a nuestro hijo, así sea una vez a la semana, que nos acompañe, si tenemos una tienda que nos acompaña a comprar las cosas. ¿Por qué? Porque allí le enseñamos que la vida no es algo que las cosas vayan a caer del cielo, como en ocasiones lo piensa el adolescente porque no es muy consciente de esto. Le vamos enseñando que todo se construye desde la disciplina, desde la responsabilidad, desde la constancia. Le vamos enseñando que estamos allí como padres, pero que tarde o temprano ellos tienen que asumir el rol de su vida y también el control de su economía. Los papás que dan todo económicamente no permiten que el hijo desarrolle esa necesidad de ser productivo. Hay que darles, pero siempre propiciando que una parte sea generada por ellos mismos. Por ejemplo, si quieren ir de viaje escolar o comprar algo, deben pensar cómo generarán, aunque sea una parte pequeña de los recursos. Si quieren invitar a salir a alguien, hay que incentivar el ahorro y un cierto estrés por generar su propio dinero. En esta etapa es importante no darles todo. Este piso aire es la libertad. Esta etapa de los 15 a los 21 años es una etapa donde empezamos a descubrir la libertad. Es soltarlos al vuelo y permitir que extiendan sus alas. Cuando tus pisos se construyen en tiempo y forma, es tu momento de salir del hogar y buscar tu autonomía en todos los niveles. Contar con tus pisos niño, joven y ahora adulto te permite asumir una vida de riesgos y plasmar lo que quieres con más fuerza y autenticidad.
Entonces, cuando yo ya reconozco el niño, cuando yo reconozco el adolescente, cuando yo miro esas etapas, cuando yo me permito ver qué faltó, qué funcionó, qué pudo haber sido mejor y cómo puedo trabajar esas etapas, ¿qué pasa? Con estos pisos, ya conociéndolos, con estos aspectos de mi personalidad ya claros, me permito asumir una vida de riesgos y plasmar lo que quiero con fuerza y autenticidad. Esto es lo que se espera, pero pocos padres acompañan a sus hijos con sabiduría hasta esta etapa. También sucede que somos tan ignorantes y poco informados cuando somos padres que la vida de nuestro hijo empieza con un piso chueco y todo va creciendo sobre bases poco sólidas. Cuando somos padres, revivimos nuestros propios pisos con nuestros hijos. De manera que también aquí tenemos una gran oportunidad de sanarlos, repararnos o repetirlos. Lo que hablábamos en el capítulo 8 de este libro, de que nuestros hijos, de que los hijos nos sirven de espejo y de que muchísimas veces ese padre que nos ataca, esa madre que se comporta de cierta manera con nosotros, es porque se ve reflejada en nosotros. Y si bien es cierto que nosotros no tenemos que tolerar ni justificar maltratos y que tampoco tenemos que sanarla, eso sí nos ayuda también mucho a entender que es que tal vez, por esa era la importancia de entender las heridas de nuestros padres. De pronto se comporta así porque no ha sanado sus heridas. Sin embargo, es la falta de conciencia por lo que casi siempre repetimos con nuestros hijos las mismas experiencias de dolor que vivimos con nuestros padres y no nos alcanza para reparar. No tenemos un adulto que nos permita darnos cuenta o nos damos cuenta, pero la fuerza del dolor es más grande y nos vence. Ya hablamos de que la mayoría de padres causan heridas desde el desconocimiento. Muchas veces no tenemos conciencia o no tienen conciencia de que ellos mismos necesitan sanar, de que ellos mismos necesitan permitirse reencontrarse con ellos mismos y simplemente desde ese desconocimiento causan daño a sus hijos. La mayoría, creo que la mayoría tiene pisos chuecos por los estados de conciencia que repetimos en nuestros hijos. Las raíces no permiten que el edificio de la personalidad sea sólido y crezca derecho. Por el poder de repetir el dolor vivido, los llevas a todos los planos y en todas tus relaciones. De allí se forma una grieta desde la raíz hasta los pisos de arriba. Un hijo que sintió rechazo en su etapa uno, en su etapa de niño, revivirá ese dolor en todas las etapas subsiguientes y lo reforzará en todos los niveles de su personalidad como una identidad muy fuerte. Esto se desactiva hasta el piso 4, llevándolo a una lección de vida y completando una etapa de crecimiento y evolución. Este último piso del que vamos a hablar, el yo fuego, el fuego que transmuta, el fuego que renueva, el fuego que limpia, es el ideal por el que deberíamos de trabajar cuando yo sano mi niño, mi adolescente y mi adulto, me convierto en fuego. Primero eché raíces de mi personalidad, segundo nutrí esa personalidad y la fortalecí, tercero me convertí en aire permitiéndome fluir, permitiéndome soltarme, permitiéndome conocerme y arraigar y fortalecer lo que soy. Y cuarto, me sano. Las heridas son lecciones de vida que se completan en la conciencia. Si nuestros padres despiertan la suya y viven desde un lugar más libre y amoroso, y que conste que despertar la conciencia tiene que ver más con vivir otro lugar y entender lo que se debe hacer. Entonces el hijo deja de reforzar ese dolor a través de ellos y evita hacer que sea más grande esa herida. Ahí está la importancia de que nuestros padres sanen sus heridas. Piensa que pudo haber sido una mala época, un momento de crisis que tuvieron tus padres cuando eras niño,
y después estuvieron presentes y fueron amorosos. Esto permite que no se refuerce el dolor aunque el impacto esté en ti. Tendrás tu propio aprendizaje y tu propia tarea a través de ese dolor como un vehículo evolutivo en tu propia lección de vida, más allá de tus padres. Llegarás al propio nacimiento de tu conciencia para integrar con amor lo que no se completó y podrás desactivarlo en los que vienen en tus hijos. Entonces, así sea, muchas personas han dicho, bueno, es que yo no voy a tener hijos, entonces a veces como que me pierdo en este tema. Sanamos porque lo que hago es que me comprometo a no seguir reforzando las heridas, las corto, me permito no seguir cargando con ese dolor. Tendré mi propio aprendizaje. No voy a ver el mundo desde las heridas y desde el dolor de mis padres, sino que lo voy a ver desde mi punto de vista. Voy a entender cómo esas heridas me enseñaron una parte del mundo, me enseñaron algo que de pronto no quiero repetir, o cómo me fortalecieron, pero dejo el dolor de lado. Voy a utilizar el dolor como un vehículo en mi propio crecimiento, dejando a mis padres en su lugar, agradeciendo lo que sea que hayan hecho por mí y continuando con mi tarea como un adulto que ahora es responsable de su felicidad. Le quito la carga a los demás, le quito la carga a mis papás, a mis parejas, a mis hijos, a mis familiares, a mis amigos, de darme felicidad y allí asumo el control sobre mi vida. Llegarás al propio nacimiento de tu conciencia para integrar con amor lo que no se completó. El trabajo de sanación requiere mucho amor propio y esto es algo que ya les he repetido y que es muy importante que tengan presente. Siempre en el proceso de sanación, trátense con amor, trátense con respeto y van a ver cómo ese proceso les va a ayudar y les va a ayudar no solo a sanar, valga la redundancia, sino que les va a ayudar a conocerse, a escucharse, a entenderse, a pasar tiempo con ustedes mismos. Todos tenemos cosas por aprender. El dolor es una realidad para todos y por más presentes que estén los padres, es parte de la vida y debemos aprender de él. Es lo que nos enseñan las heridas, a amarnos, a crecer y evolucionar. Y mientras más conscientes seamos, menos dolor habrá en nuestra vida y en las de otros. Creo que lo contrario del amor es el dolor. Cuando no hay amor hay dolor y por alguna razón el sufrimiento es un motor evolutivo hasta que aprendemos a sanar. A mí me gustaría muchísimo que me cuenten acá en el chat y en los comentarios, creo que ya les había hecho como una encuesta sobre este tema y, me equivoqué en las encuestas porque era como un cuestionario y era como una encuesta y terminó siendo un cuestionario y por eso como que la respuesta salía incorrecta y yo no me había dado cuenta, después se las vuelvo a hacer. Pero me gustaría que me respondan acá en los comentarios o acá en el chat, ¿ustedes qué han aprendido de sus heridas? ¿Cuál es la lección? Me gusta mucho pedirles que lo hagan en una sola palabra porque eso les ayuda a ser más conscientes de las lecciones aprendidas. Pueden definir en una sola palabra las enseñanzas que les han dejado sus heridas de infancia después de identificarlas en una sola palabra que les han enseñado o en una sola frase. Puede ser amor propio, puede ser respeto, puede ser amor, puede ser solidaridad, como ustedes quieran, pero y si tienen frases más largas, entonces no importa. Respóndanme acá en los comentarios, acá en el chat, ¿qué han aprendido de sus heridas de la infancia y cuáles son las mejores lecciones que les han dejado las situaciones dolorosas? Pueden hacerlo acá, me pueden responder acá, o también pueden hacerlo si tienen su cuaderno de sanación, su diario de sanación, y si no lo tienen, en una hoja en blanco pueden colocar y pueden empezar a hacer conciencia sobre eso. ¿Para qué les va a servir ese ejercicio? Para observarse y ver todo lo que han superado hasta este momento de la vida. Permítanme por acá.
me hidrato un poquito y recojo un cable que se me voló. Como ayer se me cayó el mismo cable y tengo por allá perdido como para que no se me apague el compu. Listo. Continuemos por acá. Finalizamos con el piso número 4, el yo fuego. Esta es la etapa de la conciencia del adulto generador. Acá ya hemos integrado las otras tres partes. El último piso de nuestro edificio simbólico, recuerden que ayer lo hicimos, por acá todavía los tengo, los dejé acá. El último piso de nuestro edificio simbólico, recuerden que ayer lo organizamos como así, que es como se ve el edificio de la personalidad cuando nosotros no tenemos como una conexión con el niño ni con el adolescente. El último piso, cuando yo ya he organizado esto bien, cuando ya he puesto en orden todas las fases de mi vida, todo, es el adulto generador. Este último piso de nuestro edificio simbólico, que por acá traje como una muestra, es el de la conciencia, donde los procesos son menos físicos y sensoriales como en los pisos anteriores. Lo que se despierta en este último piso es el carácter sutil. Los pisos van de los procesos físicos y sensoriales, como en el piso 1, a los procesos sutiles y energéticos de la mente o la conciencia. Se puede decir el despertar, cuando veo más allá de mis ojos, cuando me permito entender que el sanar me permite ver muchas cosas, me permite conectar con el amor, me permite conectar con los demás, con la naturaleza, con lo que hay más allá de esta vida, con lo que hay más allá de este cuerpo físico. Conforme nos ubicamos en pisos superiores, somos capaces de ver todo el edificio. Cuanto más alto estemos, cuanto más nos permitamos cuestionarnos, cuanto más dejemos de juzgar, cuanto más entendamos, podemos ver con ojos de amor hacia nuestro pasado. Desde el piso 1 o 2 no podremos ver todo el panorama. Lo único que veremos es nuestro piso y nuestra necesidad egoísta. Si vemos desde el niño tiene una necesidad de sanar. Entonces, como tiene necesidades en cuanto a lo que sentía y a lo que necesitaba, sus necesidades sensoriales no fueron satisfechas, entonces la necesidad egoísta es necesito tacto, necesito amor, necesito que me vean, necesito que me noten, necesito que me protejan. En este piso fuego es el más sutil de todos. En él se viven procesos integrativos, tomamos el control de la vida y nos gobernamos desde el amor y el respeto por lo que somos. Es importante entender esto porque muchas personas poseen un gran autocontrol, pues tienen al niño o al adolescente amargado. Esto no funciona. En el piso fuego, los demás se expresan y sabes cómo son y qué necesitan. Tienes mucho contacto con ellos. Acá ya te permites conectar con tu niño, con tu adolescente. Aquí ya fluyes. Este piso integra todos los niveles desde el yo niño, el yo adolescente y el yo joven, todo integrado en el yo adulto, en una sola conciencia. Ya no hay guerra en mi interior y tampoco en las cosas importantes. Ya no soy arrastrado por mis dolores y pasiones. Soy una persona más consciente de mí, que se dirige como una unidad en todas sus partes. Este piso se activa cuando despiertas la conciencia. Eres un mejor líder de tus partes, integras el dolor en un aprendizaje significativo. Cuando yo tomo el dolor, cuando yo veo lo que el dolor vino a enseñarme, cuando dejo de juzgar, de esperar, allí es cuando ya puedo ver diferente a los demás. Allí es cuando ya puedo perdonar
sin que los demás me pidan perdón. Allí es cuando puedo aceptar a mis padres, cuando puedo aceptar a mis padres y entender que es que no significa que si me hicieron daño tenga que tenerlos en mi vida, sino que suelto, libero y perdono cuando me permito integrar, ¿qué? Todas las partes de lo que yo soy. Este piso se activa, es un piso integrador. Por ejemplo, cuando haces un trabajo personal y sientes que eso que solo entendías, ahora lo sientes y tiene un lugar distinto en el interior. No solo lo sabes en el yo pienso, lo vives en el yo siento y lo integras en un aprendizaje significativo en las raíces del yo instinto. Los tres niveles se juntan en una misma experiencia y despiertan el cuarto piso, el yo conciencia, el ser consciente de mí, con una nueva lección integrada que en verdad transforma tu manera de estar en la vida. Es el despertar del amor por ti, que unifica tu historia, la unifica y da sentido a todo lo vivido. Te hace sentir amor por tus padres y por la vida. Te permite encontrarle un sentido a todo desde el sentimiento, la razón y la conciencia. La finalidad de la sanación es algo personal. Todos esperamos algo diferente del proceso de sanación. Creo que ya les he hecho esta pregunta, no me acuerdo, se las voy a volver a dejar para que reflexionen sobre eso. ¿Qué esperan ustedes del proceso de sanación? Si ya les hice la pregunta, si ya me la respondieron, vuélvanla a responder porque la respuesta cambia con el tiempo. ¿Te sientes más unificado, en paz con quien eres, reconciliado con muchas maneras de supervivencia que te dominaron por muchos años y por fin te sientes conectado con tus posibilidades? La mayoría hemos sentido el despertar en el cuarto piso, después de una experiencia culminante en tu vida donde entiendes algo importante. Por ejemplo, una enfermedad, una crisis, la muerte, después de una sesión de terapia donde integraste una experiencia desde el sentir y el pensar, después de un momento de reflexión o lectura, o en que no solo tu cabeza está activa, sino también tus emociones acompañadas por el físico y lo sensorial. Acá es un estar presente con todo lo que eres, no solo con tu cabeza o tus emociones. Despertar el piso fuego es el destino de todos, el despertar, el hombre de oro. Este hombre de oro que integra al niño, al joven y al adulto. Acá nos habla de la finalidad del transformar las heridas de la infancia, del conocer y del sanar, integrar al joven, al niño y al adulto que fui. Ese hombre de oro que está dentro de cada uno de nosotros y que una vez que nos abrimos a la conciencia, permitimos que se exprese, porque lo liberamos de la armadura que lo acoraza. Es todo un proceso. Cuando activamos el piso adulto, todavía hay muchos procesos de niño y adolescente que aún nos jalan. Vivimos algunas cosas como joven, otras como niño y otras como adulto. Volvemos unas cuantas veces a los pisos de abajo y de pronto nos arrastran las compulsiones y las pasiones, pero es un esfuerzo de voluntad e inspiración constante volver a la conciencia. Ser consciente de nosotros mismos es un trabajo, un esfuerzo de voluntad e inspiración. Cada vez que despiertas una parte del piso fuego, eres más tú, porque se expresan todas tus partes desde la luz y desde el don que hay en ellas. No es lo mismo cuando gobierna la vida el niño o el adolescente que cuando llega un verdadero líder utilizando la fuerza de todos y unificando voluntades. Cuando, ya esto lo hemos hablado cuando hablamos de El poder de la hora de Eckhart Tolle, cuando yo soy el que piensa honestamente, cuando yo me permito observar mis pensamientos, cuando yo me permito dirigir mis pensamientos, la dirección hacia la que van, yo me vuelvo el amo y señor de este cuerpo que habito, porque muchísimas veces pasa eso.
Hay algo, un ejercicio que me enseñaron, creo que fue hace como 15 días, que nos ayudaba a eliminar, bueno, no a eliminar, es que no encuentro acá como la palabra, como a traer a la luz de la conciencia algunas emociones o los pensamientos intrusivos. Cuando tenemos un pensamiento intrusivo, eso que no se calla, eso que sigue allí como dando vueltas y no sabemos cómo callarlo, es muy importante observar ese pensamiento. ¿Cómo? ¿De quién es este pensamiento? ¿A quién le pertenece? No, es que el pensamiento es mío. Bueno, ¿por qué me está preocupando esta situación? Muchísimas personas dicen, es que me siento muy mal y no sé qué hacer. Bueno, ¿de quién es el cuerpo? ¿O de quién es la mente? ¿Dónde está ese pensamiento? ¿Dónde está esa preocupación? Sí, está en mi mente. Bueno, ¿y de quién es la mente? Ah, no, es que la mente es mía. Bueno, entonces si la mente es tuya, ¿por qué no observas ese pensamiento y buscas cómo solucionar eso? ¿Tiene solución? Ah, sí, tiene solución. Bueno, entonces ponte a trabajar en la solución. Ah, no, no tiene solución. Entonces, ¿para qué te sigues preocupando? Y cuando ustedes hacen un ejercicio así tan simple, créanme que el pensamiento intrusivo desaparece, sale de ahí porque digamos que le quitamos como la razón de estar allí, que es como atormentando. Ser líder de uno mismo nos permite acompañar mejor a los demás. Si te llama el camino del servicio, es imprescindible despertar el piso 4 de la conciencia. Esto nos habla de, por ejemplo, muchas personas que, listo, en su trabajo, en su misión de vida, buscan sanar. No puedes sanar a los demás si no te has sanado a ti mismo. Cuando hablamos de sanación espiritual, cuando hablamos de sanación emocional, es muy importante entender que si tú no trabajas tus heridas, es muy difícil que puedas sanar las heridas de otro. Cuando entendemos esto, esto nos lleva a una posición más adulta, más compasiva, con menos apego, menos hambre, menos deseo de poder y de éxito y reconocimiento. Eres más simple y genuino con todo porque ya te conoces, porque ya gobiernas en ti. Necesitas menos y estás más en paz contigo. Todo lo integrado te permite ser ejemplo para otros y la conciencia que despiertas es una parte genuina en ti que inspira a los demás. Muchas veces confundimos el piso joven con el adulto de la conciencia. Y lo que sucede es que hay que entender que son muy diferentes. En el joven solo entendemos a un nivel racional, sin que esto mueva nuestra personalidad a un cambio en nuestra vida. Además, si no tienes integrados los pisos 1 y 2, niño y adolescente, por mucho conocimiento que tengas, no podrás activar el 4 que necesita de los dos primeros. En realidad, el piso 4 nace de integrar el yo niño, el yo adolescente y el yo joven para poder equilibrar nuestro edificio de la personalidad y que no esté como así. Es muy importante que integre toda mi historia. Este edificio, recuerden que simplemente es una analogía. En nuestra etapa de crecimiento todos tenemos temas pendientes en los pisos 1 y 2. El dolor nos jala y nos pone en guerra. ¿Cuántas veces nos encontramos recordando las experiencias de la niñez? ¿Cuántas veces nos encontramos que hay situaciones que nos hacen llorar como cuando teníamos 5 años? En nuestra etapa de crecimiento, todos tenemos temas pendientes en los pisos 1 y 2. El dolor nos jala y pone en guerra, nos hace sentir carentes y perdidos. Esto es normal, unos más y otros menos. Pero todos subimos y bajamos, algunos del primero al segundo piso. Otros llegarán al tercero y los menos al cuarto, donde nuestra conciencia es más completa. Es fácil confundir el piso 4 con el 3 porque pensamos que ser conscientes es saber muchas cosas y tomar muchos cursos, leer muchos libros, pero en realidad puedes seguir en el piso del yo pienso, que es el piso del adulto joven. Entonces, muchísimas veces pasa que caemos en la trampa de la vanidad. Caemos en esa trampa que dice, es que yo he leído, yo he estudiado,
yo sé mucho sobre este tema, pero como persona te comportas de una manera horrible. Entonces, ¿de qué te ha servido todo ese conocimiento? De nada. Si no lo aplicas en tu vida, si no lo aplicas en la manera en la que tratas a los demás y en la forma en la que te tratas a ti mismo, no te ha servido de nada. El piso 4 está en la experiencia, no en la cabeza. Hay más amor en tu vida, eres más tú. Es un piso más de hacer y de vivir que de saber. Por eso hay que aplicar lo aprendido, llenar el piso yo pienso y no bajar la información a la experiencia, que es el mal de algunos. Permítanme por acá. Guardamos mucho conocimiento, mucha información, pero no lo vivimos. Sabemos qué hacer, pero no nos alcanza para vencer al niño que tiene control o al adolescente que está enojado. De tal forma que lo entendemos, lo tenemos claro, pero no lo vivimos y nos empachamos de conocimiento. Esto es un mecanismo de defensa que puede perderte. Entiende, menos integra más. Si activas al yo pienso, intégralo con una experiencia en tu vida y si no, es infértil. Acá nos dice que es muy importante entender que en ocasiones para encontrar el hogar hay que salir del hogar. Es como salir del verdadero yo, aprender las lecciones que solo aprendemos con la armadura y el dolor y después dejar de identificarnos con ella para trascender y expresar lo aprendido y así ayudar a otros a pasar el mismo umbral. Conforme entendamos esto, tenemos todos que tomar la decisión de caminar el sendero de la sanación, un sendero que es bastante largo. Ahora les voy a compartir un ejercicio que espero que hagan. Es un ejercicio que les va a ayudar a hacer conciencia sobre este libro. Después de haberme acompañado en todos estos, ya no recuerdo cuántos videos fueron, creo que como 12, 13. Esta semana les comparto ya todo el podcast, todos los videos sobre este libro. Los invito a que escriban 5 experiencias en su vida, 5 experiencias culminantes, algunos momentos de alegría, dolor, separación o logro. El segundo ejercicio, piensen qué aprendieron de eso. Entonces, en una hoja en blanco, coloquen 5 experiencias importantes, 5 momentos de su vida que fueron importantes de alegría, de separación o logros. ¿Qué les enseñaron? Alegría, dolor, separación o logro. Entonces, una situación que les causó mucho dolor, simplemente escriban 5 situaciones sobre esto y después piensen qué aprendieron de esto. Porque es importante hacer conciencia sobre esto, porque muchísimas veces, así como el dolor lo tenemos a flor de piel y sabemos qué nos dañó, quién nos hizo daño y en qué momento, también no somos conscientes de lo que eso nos enseñó, de cómo crecimos como personas, de cómo aprendimos a comportarnos diferente, de cómo aprendimos a ser más compasivos, a escuchar y a escucharnos. Los invito a que hagan este ejercicio. Si gustan después, me pueden contar en los comentarios cómo les fue. El día de mañana les comparto un ejercicio, es una meditación muy bonita para sanar y para integrar todo este proceso sanación de la transformación de las heridas de la infancia. De verdad, muchísimas gracias por estar acá hoy. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron en el análisis de este libro. No se pierdan el video de mañana. Mañana les dejo la notificación para que recuerden. Los voy a leer aquí para terminar y les recuerdo, les hago la invitación, qué pena, en el video de los órdenes del amor que les compartí de Bert Hellinger, que empezamos a hablar de los órdenes en la pareja,
Yo les conté que que voy a realizar en el mes de julio, que ya es julio, finales del mes de julio, un taller de constelaciones familiares. Muchas personas me han compartido, me han preguntado, perdón, que cuándo se va a realizar, que cómo se inscriben. El viernes ya les comparto toda la información, el banner con la información, los enlaces para inscribirse, quienes decidan inscribirse al curso, al taller, perdón, y también les cuento cuándo voy a hacer el sorteo para que algunas personas puedan participar de este taller. Los voy a leer por acá para finalizar. Adalgisa, muy buenas noches. Hola Nan, ¿cómo estás? Qué bueno verte otra vez por acá. Patricia, Karime, hola. Sí, sigo, bueno, ya no tengo gripa, pero me ha quedado como el rezago de una tos. A mí casi nunca me da gripa, pero cuando me da gripa me da una tos terrible. Entonces llevo, creo que esa es la tercera semana con la tos, entonces como que se me va, pero digamos se me olvida y me tomo un jugo frío en el día y en la noche la tos de la vida, pero no, ya estoy mucho mejor. La semana pasada no me dejó trabajar, o sea, no podía ni hablar, pero ya se está yendo la gripe, es como una virosis fuerte que hay por ahí. Paola, muy buenas noches. Claudia, Lix, qué bueno que estés por acá. Mildred, muy buenas noches. Me alegra muchísimo que te guste lo que compartimos. María Guadalupe, Luz Ángela, Araceli, muy buenas noches. Leonor, Daniela, una tocaya. Claro que no lo sé y todos los días me lo pregunto. Cuando hablamos del propósito de la vida, es algo que pasa muchísimo. Muchos decimos, es que yo no sé para dónde voy, yo no sé qué voy a hacer y buscamos la respuesta afuera. Y yo soy una fiel creyente de que todas las respuestas están dentro de nosotros. Es muy importante que nos permitamos mirar en nuestro interior, conocernos, hablar con nosotros y ser sinceros. ¿Para qué? Para encontrar esa respuesta que de pronto pensamos que nunca vamos a hallar o que esperamos que otro venga y nos dé la llave, pues. Mildred, después de la muerte de una tía que amo mucho en medio de la pandemia y tras muchos sucesos con mi hija, empecé a descubrir mi propósito, eso sí, con la ayuda de las terapias, que es muy importante. Destellos del alma, muy buenas noches. María Guadalupe, en México. En México también es a los 18 la mayoría de edad. Elena, muy buenas noches. Elizabeth, saludos. Elena, eso me pasó de niña, no recibí cariño y amor y es muy importante entender esto para que ya como adulto seamos nosotros quienes nos demos cariño, quienes nos demos amor, quienes nos demos atención, quienes nos demos eso que no recibimos de nuestros padres, porque ya nos corresponde a nosotros el trabajo de sanarnos. Eh, Me quedé donde. Lucía, muy buenas noches. Paola, muy buenas noches. Ileana, aprender a perdonarme y soltar, que necesito sanar. Muchas gracias por compartir. Iván, muy buenas noches. Adalgisa, me enseñó a descubrir el amor propio y mi lugar, muy importante esto, superar el abandono. Lilian, he aprendido a perdonarme y perdonar es una enseñanza divina. Soy una mujer madura con nietos y a esta edad he comprendido muchos sucesos o situaciones en mi vida y en la de los demás. Lupita, muy buenas noches, gracias por estar acá. Gloria, compasión, me gusta esa conclusión. Algisa, cuando tomas conciencia ya no se exige perdón, pues ya no se juzga y se comprende a través del amor. Esa es una muy buena conclusión para este libro, de verdad, muchísimas gracias por compartir. Patricia, muy buenas noches. Ileana, soy nueva en el canal. Bienvenida por acá. Me alegra muchísimo que te gusten los temas que compartimos y que bueno, a mí me alegra cuando llegan y se quedan. De verdad, muchísimas gracias. Wanda, cómo curarme de todos esos conflictos. Teresita, hola, muy buenas noches. Arturo, Marimar, saber mi lugar es muy importante. Vamos a hablar un poquito vamos a hablar sobre este tema en el taller de constelaciones, cómo tomar nuestro lugar. Hay un par de ejercicios muy bonitos que espero quienes participen sea de mucha ayuda para ustedes. Adalgisa, muy buenas noches. María Guadalupe, gracias. Que pases una linda y bendecida noche. Para ti lo mismo, para todos, muchísimas gracias. Patricia y Teresita, ay, muchas gracias. Ustedes son muy bonitos. Muchas gracias por sus buenos deseos y muchas gracias por tenerme paciencia con la tos, las interrupciones para aclarar la garganta y tomar agua, pero bueno.
Esa es nuestra condición de ser humanas. Y como les comparto así en vivo, si fuera video, pues uno recorta todo eso, pero ya me acostumbré que los análisis son más chéveres así en vivo, porque pues así sé ustedes qué están pensando y si tienen de pronto algún aporte sobre el tema. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá. Recuerden antes de irse dejar su me gusta, es muy importante para mí, para el canal, para que siga creciendo y esa familia de mentes positivas se siga llenando de muchas más personas. Un abrazo gigante para todos. Recuerden, mañana les voy a compartir un ejercicio para sanar las heridas de la infancia. Espero que lo escuchen, espero que les guste, tengan una noche bonita. De nuevo, muchas gracias por estar acá. Sueñen bonito, vivan bonito. Adiósito.